Mm. Bueno, pues muy bien. Bienvenidos todos a una sesión más del Seminario Leya. Estamos el 26 de septiembre de 2024, inaugurando una sección en un horario diferente al habitual, para lo cual me da mucho gusto que Aldo Ramírez haya accedido a presentar el día de hoy. Em, y bueno, pues les contaré un poquito de él. Él es Aldo Iván Ramírez Abarca, especialista en métodos formales para inteligencia artificial responsable, perdón. Estudió matemáticas en la UNAM y después obtuvo una maestría en lógica en el Instituto de Lógica, Lenguaje y Computación, en ILK, Universidad de Ámsterdam, en 2015. Durante sus estudios se especializó en topología, análisis lógica, específicamente lógica modal epistémica y álgebra. Para su tesis de maestría desarrolló lógicas sólidas y completas de conocimiento grupal y creencias sobre modelos topológicos bajo la tutela del doctor Alexandru Balta. Comenzó su trabajo de doctorado en la Universidad de Utrecht en agosto de 2016 en el proyecto de investigación titulado Sistemas Inteligentes Responsables, dirigido por el profesor Jan Broersen y financiado por el Consejo Europeo de Investigación. Como parte de su investigación doctoral, desarrolló lógicas correctas y completas y agencia, conocimiento práctico, elección basada en creencias, obligación, intencionalidad y responsabilidad. El objetivo era proporcionar fundamentos teóricos para técnicas simbólicas en el desarrollo de inteligencia artificial ética. Más recientemente ha trabajado en la explicabilidad y verificación de la inteligencia artificial subsimbólica en el contexto de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de los sistemas de inteligencia artificial. Ha impartido cursos sobre matemáticas, lógica, inteligencia artificial y filosofía y ha publicado en actos de congresos y revistas académicas. Sus intereses de investigación incluyen la inteligencia artificial simbólica, IA responsable, modelado basado en agentes, representación del conocimiento, sistemas multiagente, verificación de modelos, aprendizaje automático explicable, lógica, lógica de acción, lógica epistémica, lógica doxástica, lógica deóntica y filosofía formal, teoría epistémica de juegos y teoría de la decisión. Y actualmente es parte de la división de investigación y desarrollo en IA generativa de la empresa Wisely. Pues muchísimas gracias por eh, acompañarnos el día de hoy, Aldo. Muy impresionante todo tu trabajo. La lógica es bastante difícil y nos da mucho gusto encontrar personas que quieran presentar aquí, que tengan ese background. Y bueno, pues te dejamos. Bueno, pues muchísimas gracias. Más bien, gracias por la invitación. Mm, como ya me presentaste tú, Karen, nada más ahí se oye largo y el camino, y sí ha sido largo el camino. Entonces, bueno, yo les voy a platicar en esta presentación un poco del trabajo que hice a lo largo del doctorado y cómo se ha mutado en lo que estoy proponiendo para un proyecto de investigación para para un postdoctorado en la UNAM. Entonces, básicamente esto es tanto una presentación del trabajo que hice desde mi maestría y luego mutado al doctorado, mutado ahora a una propuesta, es una presentación, pero también una invitación a todas las personas que les atraiga esto para que colaboremos juntos, ¿no? Entonces, el título de la presentación, y disculpen que esté en inglés, pero hay muchas, hay muchas cuestiones que me cuesta trabajo expresar en español porque el doctorado y la maestría todo fue en inglés. Y sobre todo con respecto a operadores, siempre lo he presentado en inglés. Entonces, lo voy a presentar lo mejor posible en español, pero probablemente me salga ahí algo pocho. Pero bueno, entonces, título de la presentación es em, Inteligencia artificial responsable, pero basada en lógica. ¿A qué me refiero con basada en lógica? Hay dos corrientes importantes de inteligencia artificial. Una se llama simbólica o Good Old Fashioned AI y la otra se llama simbólica, subsimbólica, perdón, en donde subsimbólica se refiere a que no van a estar involucrados símbolos, lenguajes lógicos, etcétera, ¿no? Entonces, la que es simbólica, esa es a la que yo me refiero. Y está basada en lenguajes lógicos, en programas declarativos lógicos, en lenguajes de programación declarativos y lógicos.
y está básicamente, em, viene de la idea de que nosotros podemos representar el conocimiento y la toma de decisiones con lenguajes como o sea, no sé aquí el background de las personas, pero lenguajes con fórmulas, phi, psi, p implica q y operadores sobre ellas, ¿no? Entonces, poder representar toma de decisiones con esos lenguajes, luego lenguajes de programación basado en esos lenguajes y creación de programas. Esa es la parte, la inteligencia artificial simbólica. La inteligencia artificial subsimbólica es básicamente la que vemos cotidianamente. Gran parte de los desarrollos hoy en día están basados en inteligencia artificial subsimbólica, que es básicamente basado en ciencia de datos tradicional y en algoritmos de aprendizaje automatizado o aprendizaje automatizado profundo, mejor conocido como machine learning o deep learning. Entonces, la idea es, de todo el proyecto de investigación del que les voy a platicar, es un poco de cómo podemos mezclar la inteligencia artificial simbólica con la subsimbólica, dejando que la parte de machine learning aprenda y tome decisiones, y la simbólica se comporta muchísimo mejor para poner límites, ¿no? Para decir, oye, si tu aprendizaje te llevó a esta toma de decisiones, pero esta toma de decisiones dentro de mi lenguaje lógico está violando una norma, entonces no la puedes tomar, ¿no? No puedes tomar ese camino de decisiones. A ver, perdonen. El proyecto del que yo hice parte durante todo mi doctorado y ahorita mis intereses de investigación, intenta responder una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos diseñar y verificar inteligencia artificial responsable y ética? Diseñar es a medida, como lo que les decía, con los algoritmos ya existentes, em, incorporar nuevas técnicas para asegurar que la toma de decisiones asegurar que la toma de decisiones de una inteligencia artificial está basada en alguna teoría ética y poder controlarlas, y luego verificar que sí se adecua a esos lineamientos, ¿no? Entonces, diseño y verificación de inteligencia artificial responsable y ética. Esa es la pregunta. Ahora, claramente es algo que ustedes han escuchado a diestra y siniestra en los últimos años, ¿no? Em, hay, en, hay muchas áreas de la actividad humana en donde esto es muy importante. Por ejemplo, en la industria de transporte, con los coches que se manejan solos, o automatizadamente, es como que estoy seguro que conocen o que han escuchado hablar de estos experimentos de pensamiento, thought experiments, de los problemas del tranvía, ¿no? Entonces, si tienes que un coche se aproxima a a una colisión y puede girar hacia la derecha o a la izquierda, pero a la izquierda hay, no sé, tres niños y a la derecha hay tres abuelos, ¿qué es lo que va a tomar, no? Entonces, ¿cómo va a tomar esa decisión? ¿Cuáles son los lineamientos o los procesos de raciocinio, entre comillas, raciocinio, detrás de esa toma de decisiones? Entonces, ese es un ejemplo muy famoso, ¿no? Otro, hoy en día es em, los servicios de salud, ¿no? Porque cada vez vemos más que hay algoritmos y modelos que se utilizan para asistir a los diagnósticos y para asistir en la alocación de recursos en hospitales, ¿no? Es decir, quiénes son, cómo distribuir ciertos medicamentos de acuerdo a ciertos casos prioritarios. Existen algoritmos ahora que asisten en eso, pero ¿cómo asegurarnos de que estos algoritmos no están favoreciendo a cierto grupo sobre otro? Entonces, estas son preguntas muy relevantes en la industria de salud. Obviamente, no es algo que no les va a sorprender, en la industria militar también. Es cómo vamos, si hoy en día vemos guerra en todos lados, ¿no? Y existen propuestas, por así decirlo, de tener respuestas automatizadas e identificaciones de inteligencia artificial de reconocimiento. Y entonces la idea de que estos... em,
de estas soluciones o estas tecnologías militares no tengan ciertos lineamientos mm, no, de regulación es bastante terrorífica, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos darle una capa de seguridad a todas estas tecnologías emergentes? Y bueno, también en el mercado, la idea de que ahora se puede hacer trading algorítmico en el que basados en modelos de finanzas, basados en modelos de forecasting, uno puede tomar decisiones que pueden tener un impacto global, siempre está acompañada con la idea de que se tiene que regular para no terminar en crisis sociales como las que hemos visto en los últimos años. Esta slide me gusta presentarla porque habla de líderes, entre comillas, que se pronuncian de tal vez de formas de un poco del trending tópico, del hype de la inteligencia artificial, diciendo, no, pues es que tenemos que ser cuidadosos, potencialmente estamos enfrentándonos a la aniquilación humana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ante este problema tan grande, ¿no? Y más adelante platicaré ya un poco en una conversación menos formal, porque ahorita es una introducción no tan formal, luego viene la parte formal de todo el desarrollo de la teoría de la que fui parte en mi doctorado, y después un poco abrir la conversación a qué opinan los asistentes, las y los asistentes para resolver este problema tan grande, ¿no? ¿Qué podemos hacer en un mundo donde la inteligencia artificial se está desarrollando a una velocidad gigantesca para regularlo efectivamente? Y regularlo me refiero, obviamente, desde la parte legal e institucional, pero luego esos normativas, ¿cómo realmente las podemos llegar a protocolos de seguridad que se tengan que acoplar a estas tecnologías emergentes y controles de seguridad que puedan ser auditados continuamente? Entonces, estas son las preguntas que guiaron mi investigación durante los últimos 10 años. Una respuesta, una plegaria, por así decirlo, de cómo podemos empezar a atacar este problema de regulación, está en la inteligencia artificial simbólica, o mejor conocido como en los métodos formales. ¿Por qué? Por lo que les decía hace rato. El hecho de que la inteligencia artificial se desarrolle con métodos subsimbólicos probablemente no va a cambiar en los siguientes años. Los algoritmos de machine learning, de deep learning, modelos grandes de lenguaje, etcétera, etcétera, siguen ese camino de utilizar la ciencia de datos, de entrenarse con muchísimos datos con- y de tomar decisiones basadas en ese entrenamiento. Entonces, esto es subsimbólico. Sin embargo, una manera de ceñir las decisiones, como les decía antes, a que se apeguen a ciertas normativas es acoplar esta toma de decisiones subsimbólica con mecanismos mm, con mecanismos mucho más basados en reglas y en lógicas, por así decirlo. Ahorita les platico un ¿Viste poco Cajasal? lo siento, en donde sea muy claro que si una decisión a nivel de una regla está violando una norma, entonces tiene que no proceder, ¿no? No puede proceder una decisión de ese tipo. Y entonces tiene que desencadenar otra serie de respuestas en la inteligencia subsimbólica. Es decir, oye, ¿sabes qué? Si estás respondiendo esto, ChatGPT, no. Vas a tener que encontrarme otra respuesta, ¿no? Y esto puede ser si das una respuesta que conlleve discriminación o que conlleve cierto sesgo, etcétera, etcétera. Entonces, una respuesta, como les digo, una propuesta, puede ser acoplar métodos simbólicos a las técnicas subsimbólicas. ¿Qué son los métodos formales o qué es la inteligencia artificial simbólica? Bueno, está basada en modelos explícitos de conocimiento, de creencias, o sea, representación del conocimiento y de toma de decisiones, ¿no? Entonces,
Por un lado, y de esto hablaremos en un momento, existe cómo modelamos la toma de decisiones, modelos matemáticos de ello, que son muy diferentes a los modelos de ciencia de datos, ¿no? Son modelos que nos permiten, son mucho más similares a teoría de decisiones o teoría económica de juegos, pero nos permiten desarrollar lenguajes lógicos, como lo que les decía, que conllevan reglas claras. Entonces es cómo diseñamos ciertos modelos donde podamos evaluar las fórmulas del lenguaje lógico que luego nos permitan crear estas reglas. Entonces esos son modelos. Esos son los modelos de representación de conocimiento y de toma de decisiones. Y por otro lado, sí, o sea, están los llamados modelos y por otro lado están los lenguajes lógicos. Y entonces, con símbolos, P implica Q, no P, no Q, con símbolos de lógica, pues, van a ser interpretados en estos modelos y vamos a tener una forma muy rápida de decidir cuando una decisión se está acoplando a cierta regla o no. Y todas estas reglas están expresadas con símbolos lógicos. Entonces, esa es la idea. Encima, la tercera dimensión de la inteligencia artificial simbólica es que basada en esos lenguajes, basada en esos modelos, en esos lenguajes lógicos, todo esto se puede llevar a lenguajes de programación. Entonces puede uno hacer verificaciones automatizadas de que un agente de inteligencia artificial está tomando decisiones acopladas a ciertas reglas traduciendo tanto los modelos como los lenguajes lógicos en lenguajes de programación que permitan verificaciones computacionales de ciertas reglas. En este caso, estas reglas pues tienen que ver con ética o con responsabilidad. Esto se llama verificación formal típicamente, ¿no? Entonces les platico un poquito ahí de lo que ya Karen lo había mencionado en la presentación. Eh, esta idea fue la que le dio espacio a la investigación que les he contado durante los 10 años pasados. Y fue un proyecto muy grande que se llamó Sistemas Inteligentes Responsables, en el que la idea era, ok, primero, vamos a diseñar modelos de toma de decisiones que involucren todos los componentes filosóficos de la palabra responsabilidad. Segundo, vamos a acoplar esos modelos con modelos también lógicos de sistemas normativos. Entonces, esas normative systems o sistemas normativos los vamos a acoplar. ¿Por qué? Porque típicamente cuando tienes un sistema normativo, entonces puedes regularlo, ¿no? Y finalmente, y esa es la parte de teoría legal, y finalmente vamos a este acoplamiento lo vamos a llevar a estos mecanismos de verificación formal de que les platicaba antes, ¿no? Con un lenguaje de responsabilidad, con un lenguaje de sistemas normativos, podemos crear ciertas maneras de revisar que agentes que están tomando decisiones se acoplen o no a la representación, de la representación eh, en términos de lenguaje de programación de una toma de decisiones de un agente artificialmente inteligente, ¿no? Bien, a ver. Entonces, hubo tres, este era el proyecto grande y estaba dividido, pues obviamente, si son tres líneas, estaba dividido en tres subproyectos. Uno, como les decía, era hacer métodos formales para analizar el concepto de responsabilidad y ahorita voy a meterme en eso. Y está, cómo analizamos con, tanto con modelos como con lenguajes, esto es a lo que se llama lógica, cómo analizamos algo tan filosófico como el concepto de responsabilidad. Bueno, pues se utilizan lógicas de agencia o de acción, lógicas epistémicas, lógicas de intención, lógicas de conocimiento. Bueno, esas son las epistémicas, pero también le podemos poner creencias.
Era el primer proyecto, ¿no? Tener un lenguaje claro del que pudiéramos representar la palabra ser responsable de hacer una cosa, ¿no? Entonces, ser responsable de P, ser responsable de Q. Y entonces, y obviamente no solamente ser responsable con todas las gradaciones filosóficas que implica el concepto de responsabilidad. Entonces, en esta primera, en este primer subproyecto, pues había que estudiar toda la filosofía de responsabilidad y encontrar cómo íbamos a traducirlo en representaciones matemáticas en los modelos y en lenguajes lógicos que se evaluaran en esos modelos. El segundo subproyecto era esto que se tenía, incorporarlo con la teoría legal de sistemas normativos, ¿no? O sea, sistemas normativos, típicamente nada más es un código, son códigos de normas que rigen la actividad de ciertos grupos. Entonces ¿cómo vamos a utilizar la idea de ser responsable, causalmente responsable o informacionalmente responsable sobre P o sobre un acto, pues? Con lo que debe suceder bajo cierta teoría ética o bajo cierto código de conducta? Bueno, entonces hay que meterle esa parte y acoplarlo. Y finalmente, esa es la palabra clave del tercer subproyecto, es implementar las lógicas resultantes, implementar en protocolos de verificación formal que se llaman model checkers y theorem provers, de tal forma que entonces uno se pudiera dar cuenta de que si una decisión de un agente inteligente artificialmente se traduce en esta representación tanto lingüística como semántica de modelos, es revisar si se está adhiriendo o no a las representaciones correspondientes de los sistemas normativos. Entonces, estas dos protocolos, Model Checking y Theorem Provers, te permiten hacer eso, ¿no? Te permiten, em, ay, güey, hay no sé si está, yo hice esa línea, no sé, la presentación, creo que no, o tal vez sí, no. Bueno, es que apareció una línea que me está distrayendo, pero bueno, no hay problema. Entonces, bueno, regreso tantito. Este, es implementar estas lógicas, nada más se refiere a utilizar estos protocolos de verificación formal para decidir si un agente es responsable por algo y debería de ser castigado o debería de ser condecorado por una situación, ¿no? Y esto conlleva representar el ser responsable por P de P o de ser responsable de Q de una forma que pueda ser checada automatizadamente, ¿no? En estos protocolos. Bien, em, básicamente lo que hice durante y el motivo, o sea, bueno, más bien, el grueso de esta presentación es el grueso de mi tesis doctoral y es trabajar en los proyectos uno y 2. O sea, yo no me, a la fecha, no fue una de mis objetivos hacer la parte de verificación formal, la que realmente sería interesante de acoplar a un sistema subsimbólico basado en Machine Learning, ¿no? Porque sería cotejar los mecanismos existentes de verificación formal hoy con cómo realmente las inteligencias artificiales toman decisiones. Mi trabajo fue un poco mucho más teórico, mucho más matemático y el objetivo primordial era formalizar el concepto de responsabilidad con modelos y con lenguajes lógicos eh, dentro de modelos y lenguajes lógicos de sistemas normativos. Entonces, para hacer ello, pues tuve que leer un montón de cosas sobre responsabilidad, sobre ética, etcétera, etcétera. Y la mejor forma que encontré, o con yo y mis supervisores, de atacar este concepto tan complejo, pues es definirlo, luego analizarlo en sus componentes y luego cada uno de los componentes darle esta representación dentro de modelos matemáticos con su correspondiente expresión en lenguajes lógicos. Entonces, la definición que utilizamos fue
Responsabilidad, una relación entre los agentes y las situaciones que existen en un ambiente. Es una relación matemática, por así decirlo, con la connotación de una relación entre un agente y mi entorno, o las situaciones de mi entorno, ya que yo soy responsable de una situación. Si el grado si el grado de involvement, ¿esto cómo lo traduzco? Si el grado ¿qué es esto? El grado de involvement, no, el grado de participación que yo tuve en que esa situación sucediera en el ambiente, me trae a mí ya sea culpa o condecoración. Esta es la forma en la que podemos pensar sobre la responsabilidad. O sea, yo soy responsable de algo si haberlo traído, o sea, participado en que sucediera, a mí me puede traer culpa o me puede traer condecoración. Y esto, culpa o condecoración, es de acuerdo a un sistema de norma, de normativo, en donde, por ejemplo, si yo soy responsable de un asesinato, pues eso me va a traer culpa. Si yo soy responsable de encontrar una cura a una enfermedad terrible, pues eso probablemente me traiga condecoraciones, ¿no? Pero nadie realmente está muy interesado en saber quién es responsable de una huella en el camino, a menos de que esa huella tenga que ver con un asesinato. No es algo que importe mucho. Entonces, ¿qué es esto de responsabilidad? Responsabilidad solo importa cuando está dentro del marco, o bueno, dentro del marco de un sistema que premia o condecora ciertas acciones o los resultados de ciertas acciones. Entonces, como les decía, trabajar con esta definición para luego darle mm, representaciones y estas expresiones, pues entonces, ¿cómo le hago? Bueno, la descompongo. Descompongo la palabra responsabilidad en componentes. Entonces, son los componentes que se identificaron, que identificamos para responsabilidad? Uno es muy importante, se llama agencia. Y esto viene de la teoría filosófica de de actuar, ¿no? De alguien ser, de alguien llevar a cabo algo, ¿no? Entonces, agencia, básicamente, a lo que se refiere es a cuando un elemento del entorno cambia el entorno y produce un resultado, básicamente una acción, ¿no? Entonces, pero sin embargo, los agentes, los que cambian el entorno de muchas formas, pues típicamente no nada más lo hacen al ahí se va o como Dios le da a entender. Bueno, sí, como Dios les da a entender. Los hacen, lo hacen basado en ciertos componentes mentales, ¿no? Y esos componentes mentales son importantísimos para la definición de responsabilidad, ¿no? La idea es, por ejemplo, si yo cometo un asesinato, pero no sabía que lo estaba haciendo, ¿soy realmente responsable del asesinato? Esa es una pregunta válida, ¿no? Entonces, si yo no tenía, pero nada de conciencia sobre ello, ¿en realidad soy responsable de él? Entonces, obviamente hay una dimensión para la responsabilidad que tiene que ver con componentes mentales de conciencia, de conocimiento o de creencia. ¿Qué es lo que creo que estoy haciendo? ¿Cuál es la probabilidad de que yo asigno a que cierto resultado va a emanar de una de mis decisiones? Entonces, la palabra decisiones está vinculada a todas estas tres, bueno, ahorita a las tres cuestiones que les estoy comentando. Yo decido hacer algo, puedo decidir consciente o inconscientemente hacer algo, pero ahí está, el concepto de decisión es una de los conceptos clave para a entender a lo que yo me refiero con acción consciente o con traer ciertos resultados o cambios en el entorno consciente o inconscientemente. Entonces, obviamente, también juegan una parte importante en la asignación de responsabilidad, las intenciones, ¿no? A lo mejor yo sí conscientemente estoy asesinando a una persona, pero puede ser que no sea para nada mi intención.
¿Qué tal si una persona externa me obligó a hacerlo amenazándome de otra cosa? Entonces, intención es algo que también desde los sistemas normativos legales es muy importante en la ascripción o en la asignación de responsabilidad. Si no se puede demostrar que alguien que está siendo juzgado tiene la intención de hacer algo, entonces probablemente el grado de responsabilidad o de culpabilidad que obtenga sea menor. Y las obligaciones. Esta es una dimensión interesante porque no tiene que ver tanto con lo que yo hago intencional y conscientemente, sino tiene que ver con lo que tengo que hacer dentro del sistema normativo. ¿Cuáles son mis responsabilidades a futuro o mis obligaciones, ¿no? Entonces, la idea es, como les mencionaba antes, es que si yo em, con mis acciones me desvío de mis obligaciones, y esas son obligaciones deónticas, obligaciones éticas, entonces eso va a traerme culpa. De tal, lo mismo, si yo con mis acciones, con mis decisiones, mi conocimiento, mis intenciones, me apego a mis obligaciones deónticas o a mis obligaciones éticas, entonces eso me va a traer una condecoración ética también, ¿no? Entonces la idea es que el marco de las obligaciones me da una forma de decidir si yo recibo culpa o recibo condecoración, de tal forma que puedo entonces tener un framework muy claro de qué significa que yo sea responsable de una situación en mi entorno. Y esta descomposición de responsabilidad me llevó a definir tres categorías principales de la palabra responsabilidad. Una responsabilidad causal, responsabilidad informacional y responsabilidad motivacional. Responsabilidad causal nada más se refiere a traer algo al entorno, causalmente. Yo tomo este vaso y lo acomodo en este lado, entonces cambié el entorno, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser algo que haga conscientemente. Si respiro, a lo mejor no es un ejercicio consciente, pero estoy cambiando el entorno en la medida en la que estoy introduciendo aire en mis pulmones y, bueno, y sacando dióxido de carbono, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es algo de lo que yo soy causalmente responsable. Ahora, informacionalmente responsable es donde ya entran los componentes mentales de los que les estaba platicando hace rato. Entonces, la categoría de responsabilidad informacional es, ok, estoy trayendo un cambio en el entorno, pero lo estoy haciendo a conciencia, ¿sí? Estoy haciendo algo sabiendo que lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, los componentes de responsabilidad que están ahí tocados por esta categoría, obviamente, son agencia, el conocimiento y la creencia de lo que yo estoy haciendo. Estos componentes mentales asociados a la conciencia, a la toma consciente de decisiones. La tercera categoría es la que involucra las intenciones y la llamamos, bueno, la llamamos, no porque se llame así, pero porque mis supervisores y yo la definimos como motivacional. Y decimos que alguien es motivacionalmente responsable de un cambio en el entorno si es el autor material, si es causalmente responsable, si lo hizo a conciencia, es informacionalmente responsable, y encima lo hizo intencionalmente, ¿no? Si tenía la intención de hacerlo. Entonces, pueden ver cómo cómo se usan estos componentes de la responsabilidad en todas estas categorías. Y bueno, todas estas categorías, si le ponemos el marco de las obligaciones, entonces me llevan a grados de responsabilidad, ¿no? Por así decirlo. Si yo tengo la obligación de no, pues tengo la obligación de no matar a una persona o de no asesinar. Si soy causalmente responsable de ello, pero no informacional y no motivacionalmente, eso significa que maté a la persona en cuanto mis acciones trajeron ese resultado, pero lo hice no a conciencia y no lo hice con la intención, ¿no? Entonces,
el grado de responsabilidad que tengo, en principio, es menor que si yo lo hice a conciencia y es menor que si lo hice también intencionalmente, ¿no? Entonces, otra vez, pongamos el ejemplo este que yo les decía, ¿no? Puedo asesinar a alguien, si ni siquiera sé que lo estoy asesinando, pues bueno, tengo una participación en ello, pero no sé y no tengo intención de hacerlo. Si tengo una participación a conciencia, pero no tengo la intención, como en el caso de que alguien me está forzando, pues entonces alguna responsabilidad tengo más, porque pude haber decidido que esa amenaza de quien me está forzando no la iba a tomar. El grado más grave, por así decirlo, es en el que a conciencia intencionalmente soy el autor material de un asesinato, ¿no? Bien, ahora. Esa es la parte que fue la parte de cómo aterrizar todos los conceptos filosóficos que yo tenía al alcance de la mano, las teorías de agencia, las teorías de decisiones, las teorías de intenciones, las teorías deónticas o de obligaciones, las teorías de conocimiento, la aterricé en esa definición, en esa descomposición y en esa categorización de la palabra responsabilidad. Ahora, ya con esas definiciones, ¿cómo logro representarlo? ¿Cómo logro avanzar en este paso para poder revisar si ciertos agentes están adhiriéndose a normas o no? Ahí es donde entra la idea de la lógica, ¿no? O de las palabras, o de lógicas. ¿Qué es lógica? Lógica es básicamente, como se entiende en matemáticas, es un sistema de modelos y, y sistemas de lenguajes. Y la idea es, los modelos son representaciones abstractas de la realidad y los lenguajes son expresiones que se evalúan en los modelos y que nos permiten expresar cuestiones que suceden en la realidad de formas inequívocas. ¿Sí? Entonces, otra vez, vuelvo a decir, modelos, lenguajes, que nos permiten representar la realidad de formas inequívocas. Aquí no es, o sea, yo lo que necesito es tener una forma de sistemática de representación. Que si las personas, si yo les vengo a decir, oye, esta responsabilidad de esto y esto, muchas personas me van a decir, bueno, pues yo no diría que eres responsable, o sí diría que eres responsable, no lo sé. Cuando se están haciendo cuestiones como inteligencia artificial o cuando se están haciendo teorías, uno necesita ser inequívoco. Y entonces tenemos que decir, bueno, a lo mejor tú piensas que no soy responsable, pero si tú aceptas que estos son los modelos de toma de decisiones, de conocimiento, de intenciones y de obligaciones, y si tú aceptas que estas fueron las formas de expresar esos fenómenos de la realidad, con estos lenguajes, entonces tienes que aceptar que en estas situaciones representadas por estos modelos, alguien es responsable de esto, ¿sí? Entonces son convenciones. La lógica es para obtener convenciones inequívocas de fenómenos de la realidad. Eso es lo que hace un lógico. Y entonces, les platico nada más que mi trabajo fue construir una lógica del fenómeno responsabilidad. Y para hacerlo, hice esa definición, esa categorización y esa descomposición. Y luego tuve que encontrar la teoría de modelos de modelos matemáticos para representar y de expresión de lenguajes lógicos para expresar em, todas estas componentes, ¿no? Entonces, ¿dónde encontré eso? Lo encontré en una lógica de agencia que se llama teoría STIT. Teoría STIT, el acrónimo STIT es Seeing to It That. La idea es que seeing to it es causar, ¿no? O seeing to it that something happened. Es yo estoy asegurándome de que algo sucede en el mundo. Y poco a poco que las personas que se queden en la conversación, poco a poco van a estar
aterrizando mucho de lo que a lo mejor era ambiguo, lo que estaba platicando hace rato. Mm, una teoría STIT tiene dos componentes, un lenguaje, es una lógica la teoría STIT, un lenguaje y modelos, ¿sí? Modelos, entonces la idea es, con este lenguaje yo expreso agencia, lo expreso sobre estos modelos, de tal forma que cualquier persona que acepte estos modelos y que acepte este lenguaje va a decir, ah, sí, ok, en este modelo, en este punto del modelo, un agente está trayendo al mundo phi, o p, o q. Entonces, esa es básicamente la idea, ¿no? Yo tengo por un lado modelos y tengo un lado un lenguaje. Ahora, el lenguaje está representado con esos símbolos. Alfa, phi. Alfa entre corchetes, phi. Y lo que quiere representar, o sea, bueno, lo que quiere decir eso es justo el agente alfa está haciendo phi, está trayendo al mundo phi. Bueno, ok, va. Dice, bueno, ¿qué significa traer al mundo phi? Dice, bueno, a ver, yo te voy a decir qué significa. Te voy a dar una semántica en eso, en estos modelos. Ahora, ¿cómo modelamos matemáticamente traer algo a colación? O seeing to it that something. Bueno, a, a unos autores muy famosos, Belknap, Horty, se les ocurrió, sí, bueno, vamos a hacer modelos de representación del mundo típico como estos ya es más parte como lo que les decía de teoría económica de juegos o teoría de decisiones. Entonces, vamos a construir modelos de cómo el mundo evoluciona, un modelo matemático, de tal forma que evaluando las fórmulas del lenguaje este que tiene el alfa phi dentro de ese modelo, entonces uno va a decir, ah, ok, en este punto del modelo, el agente alfa está haciendo phi. ¿Cómo se hace eso? Bueno, así se ven los modelos de Belknap, de Horty. Em, este es un diagrama. Básicamente es un árbol de decisiones, es un árbol de decisiones en el que cada nodo del árbol se llama momento y las cadenas maximales de momentos se llaman historias, aquí representadas con líneas. Entonces, entonces la idea, pues piensen en el árbol en que cada uno de estos son momentos en el tiempo, ¿no? Entonces, la idea es que un momento va a estar particionado por las decisiones que una gente puede tomar en ese momento, ¿no? Entonces, hubo un particionado las historias o las cadenas de más momentos de tal forma que, por ejemplo, creo que es mejor aproximarlo head on, ¿no? De tal forma que digan, vean aquí el momento M1, ¿no? La idea es que si yo soy el agente beta y llego al momento M1, entonces yo puedo tomar dos decisiones, la de la izquierda y la de la derecha. Y si tomo la de la izquierda, entonces estoy ciñendo todas las posibles sucesiones de momentos del futuro a las que viven dentro del momento uno, ¿no? Viven dentro del momento uno, dentro de la partición. Entonces, lo que está particionando mi decisión es todas las formas en las que el mundo puede evolucionar, llamadas historias, que son las cadenas maximales de momentos. Entonces, bear with me, ¿no? O sea, por favor, si tienen alguna duda, si lo vemos después. Pero la idea es básicamente eso, ¿no? O sea, yo tengo un árbol, cada rama es una historia, y que en cada momento tengo una partición de las historias. Y cada celda de la partición es una decisión que puedo tomar. ¿Y qué es lo que representa esa decisión? Es como, si yo la tomo esa decisión, entonces estoy ciñendo las historias a todas las que viven dentro de esa celda. Ya las otras ya no van a suceder. Y pasamos al momento 2 donde existen también decisiones o opciones disponibles para que yo o sea otro agente o otro agente pueda tomar decisiones. Entonces, la idea es esta. Para interpretar el lenguaje, para interpretar el lenguaje de agencia en estos modelos, pues típicamente lo que uno hace en lógica modal, es decir,
pues tengo conjunto numerable de letras proposicionales, tengo las conjunciones y disyunciones de esas letras proposicionales, las implicaciones, las fórmulas y este operador de agencia, ¿no? Amplifica phi. Y la idea es que hay una asignación entre los lenguajes y el modelo, diciendo que, por ejemplo, en esta historia a la que está hasta más a la izquierda, está ocurriendo phi. Esa es una asignación aleatoria, ¿no? La idea es, o sea, uno asigna, hay una función de asignación entre las letras proposicionales y el modelo, y lo que dice es, ok, cada vez o sea, yo asigno a y aquí es donde empieza la complejidad, yo asigno a un punto del modelo, va a ser una pareja ordenada entre un momento y una historia. Y entonces la idea es que, por ejemplo, chequen esta historia, la historia que es momento uno, momento 2 y que luego sigue por esta línea, ¿no? Ahí está sucediendo, bajo la asignación está sucediendo phi. Entonces, dada una asignación inicial, yo voy a decir que en el momento 2 y en la historia, en esta historia, pues el agente alfa está haciendo phi, si todas las historias dentro de esa partición, de esta decisión, también fueron asignadas con la letra phi, ¿no? Entonces, un poco la idea es que yo estoy haciendo phi si al tomar una decisión, todas las historias que viven dentro de esa decisión tienen asignado phi. Eso significa, esa es la semántica de estar haciendo algo en estos modelos. Sé que es demasiado para digerir, pero esa es la idea clave, ¿no? Y esto es una lógica modal. Las parejas ordenadas de un momento y una historia son puntos dentro de un marco Kripke, ¿no? Son puntitos en los que están asignadas se- ciertas oraciones proposicionales y ciertas fórmulas, y entonces la idea es darle una representación a qué significa hacer algo. Entonces, nuevamente les digo, ¿qué significa que yo haga phi en estos modelos? Bueno, la representación es en el momento uno y en la historia uno, pongámosle que la historia de hasta la izquierda es la historia uno, estoy haciendo phi. Si todas las otras historias que viven dentro de la celda, de la celda de esa a la que pertenece esa historia, también tienen phi. Aldo, ¿Sí? justo te ponían en el chat esa pregunta, si esto se hacía en un sistema de lógica modal como el sistema S4, por Sí, ejemplo. exacto, es S5. Ese- Porque ajá. son con particiones. Ah, ok. Bueno, ya hay otra pregunta que tiene que ver, creo, un poco con lo que decías antes. Dice, hay asesinos conscientes que no sienten remordimientos. ¿Cómo representar las intenciones? ¿Cómo representar las intenciones? Ok, bueno, a ver, esa es otra pregunta, un poquito más. Yo creo que esa mejor me la voy a contestar hasta. Ay, no, es que no tenemos tanto tiempo más. Ok, a ver, déjenme muy rápido, porque creo que lo más importante o lo que más llamativo viene ahorita en estos 5 minutos, pero creo que ya tengo suficientes bases y si se quedan unos 10 minutitos más sería excelente. Em, bueno. Entonces, regreso a esa pregunta después, o si no, ahorita les pongo mi correo que alguien también pedía y también podemos platicar de ello, ¿no? Entonces, ¿cómo representar las intenciones? Las intenciones las voy a representar con estas representaciones matemáticas, ¿no? Entonces, la idea es que si yo tomo la convención de estas representaciones matemáticas y de estos lenguajes, entonces no necesito, lo que yo estoy representando no es remordimiento, es nada más el hecho de de tener la intención de hacer algo, ¿no? Entonces, si yo soy consciente y tengo intención, no significa que voy a sentir remordimiento. Ese es otro fenómeno de, de la realidad que no estoy intentando representar. Estoy intentando representar la conciencia y ahorita vas a ver que
Mi representación de la conciencia es lo que dice aquí, relaciones de equivalencia entre las parejas ordenadas de momentos e historias o sea, son representaciones matemáticas simplemente para tener marco de referencia inequívoco en donde evaluar mis fórmulas. Entonces, obviamente tú podrías hacer una lógica del remordimiento, ¿no? En la que utilizando todas estas representaciones digas, bueno, yo voy a decir que alguien tiene remordimiento si si valen estas fórmulas dentro de este modelo. A eso es a lo que voy, con todo lo que les estoy contando. Entonces, bueno, regreso. Tenemos entonces ya una forma en este modelito de representar que un agente hace phi. Ahora, yo quiero representar que un agente sabe phi, para poder representar que un agente sabe que está haciendo phi. Quiero representar que una gente cree fi, para representar que una gente cree que está haciendo fi o que cree que sus obligaciones son estas, cuando a lo mejor no son otras, ¿no? Quiero representar que una gente tiene la intención de fi. Y entonces quiero para poder decir que si tengo la intención de hacer algo, pues entonces lo estoy haciendo intencionalmente. Y quiero representar que tengo una obligación deóntica de hacer fi, ¿no? Quiero representar en todo, o sea, quiero añadirle a este modelo de acción todo lo que les acabo de decir para poder formalizar con una fórmula, qué significa ser causalmente responsable, qué significa ser motivacionalmente responsable, qué significa ser informacionalmente responsable. Ese es lo que yo tuve que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo represento? Ya les dije, ¿no? ¿Qué era hacer algo? Ah, bueno, pues tom- tomar una decisión y que todas las historias dentro de esa decisión tengan fin. ¿Qué significa saber algo? Bueno, saber algo va a estar basado en si en relaciones de equivalencia, ese 5 entre las parejas ordenadas de momentos y de historias, que son nuestros índices de evaluación, es decir, como si yo no distingo entre una de otra, entonces esas son relaciones de indistinguibilidad, así se le llama, ¿no? Si yo no puedo distinguir entre dos índices o entre dos historias, por así decirlo, entonces yo lo que voy a saber es lo que ocurra en esas dos. Porque si pudiera distinguirlos, entonces mi conocimiento estaría limitado a solo una, ¿no? Entonces, más bien la idea de representar el conocimiento es, yo en este índice tengo este conocimiento, si todos los índices que son indistinguibles para mí tienen el mismo conocimiento. Esa es una forma muy clásica en lógica modal de representar. eh, Conocer algo, saber algo. También algo muy clásico en lógica modal y en lógica epistémica es representar lo que yo creo con probabilidades. Es decir, yo asigno una probabilidad a los índices y entonces yo creo que va a ocurrir phi si la probabilidad de todos los índices donde ocurre phi excede un cierto umbral. Entonces eso significa que porque asigno una probabilidad a ciertos índices del mundo, entonces si esa probabilidad excede cierto umbral, entonces yo en un cierto punto específico creo en phi. Intenciones, esto es algo que fue un poquito más difícil de modelar, porque intenciones es una palabra con mucha carga filosófica. ¿Cómo voy a formalizar el concepto de tener la intención? Y ahí había hay muchas teorías muy difíciles de digerir o de materializar dentro de estos modelos. Entonces, la idea, pues básicamente fue, y eso no está, aquí no está visible, ¿no? Pero la idea fue que yo tengo una topología de intenciones, que simplemente nada más, o sea, el conjunto potencia de mi árbol de decisiones es mis intenciones, pues van a ser abiertitos de esos. Eso es lo que tengo eso es las intenciones que yo tengo. De tal forma que en cada momento tengo intenciones a futuro, etcétera, etcétera, porque todo esto también hay operadores para hablar de
lo que hago en el siguiente momento, de lo que hago en el tercer momento, etcétera, etcétera, un poco como teoría extensiva de juegos. Perdón, ya sé que me estoy yendo súper rápido. Pero la idea nada más de las intenciones es conjuntos de índices, ¿no? Conjuntos de índices, decir, ok, si en el momento uno yo em, uno de estos abiertos engulle a todas las historias H1, H2 y H3, eso significa que yo tengo la intención de lo que ocurra en estas tres historias, ¿no? Si en este momento tengo un abiertito que nada más engulle a las historias H1 y H2, entonces, pues lo que ocurre en ellas es lo que yo tengo intención de. Lo que ocurre me refiero a la asignación inicial de letras proposicionales y y recursivamente de fórmulas ya creadas. Qué risa. Es difícil explicar esto. Y no, también necesito una forma de representar las obligaciones. Las obligaciones, mucho de teoría de decisiones, vienen representadas por las decisiones óptimas. Entonces, ¿cómo voy a representar una obligación con las decisiones óptimas? Pues vas a decir, fíjate, voy a asignar un valor deóntico a cada una de los índices. Entonces, por ejemplo, esta historia tiene el valor 10, esta historia tiene el valor 0, esta historia tiene el valor 9, etcétera, etcétera. Y las historias que tengan el mejor ranking dentro de esos valores, voy a decir que son las óptimas. Y entonces esas van a ser mis obligaciones momentáneas, ¿no? Déjenme platicarles tantito. Bueno, sí, híjole. Eh, bueno, a ver, me voy rapidísimo. Este diagrama lo que representa es también un experimento mental muy famoso que se llama la paradoja de los mineros, en donde em, en un momento, en el primer momento, un grupo de mineros, pues decide, entre comillas, decide entrar em, a la antesala, o bueno, no sé, los chamber, no sé, o la shaft, o sea, decide entrar a una parte de una mina, a la parte A, o decide entrar a la parte B. Ajá. Y luego sucede que eh, se bloquea la mina, o sea, la mina tiene un colapso y unos rescatadores están intentando averiguar en dónde están los mineros, ¿no? Entonces, la idea es que encima de eso, los rescatadores tienen el problema de que la mina se está inundando y entonces tienen que saber ellos tienen que decidir qué van a hacer para cuál flujo de la inundación van a tapar para que las cámaras de la mina para que ahoguen los mineros que están atrapados. Pero los rescatadores no saben en cuál cámara de la mina están atrapados. Entonces la idea aquí es como los mineros se fueron a la cámara A o se fueron a la cámara B. Y en el momento M2 y M3, los rescatadores tienen que tomar una decisión de bloquear la inundación o de la cámara A o de la cámara B. Sin embargo, ahí como el dilema moral es que em, pueden tomar la decisión de bloquear la cámara A, de bloquear la cámara B o de dejar que no se bloquee, esto está representado con BA o BB. Esto, estas As grandes significa que los mineros se fueron, como representar proposicionalmente que los mineros se fueron a la cámara A y aquí es que se fueron a la cámara B. Y estas B sub A y B sub B representan que los rescatadores están bloqueando la cámara A de la inundación o bloqueando la cámara B. Solo pueden bloquear realmente una. Y aquí se están absteniendo de bloquear las dos. Entonces la idea es que si bloquean la A y los mineros se habían ido a la A, entonces salvan a los 10 mineros, ¿no? Entonces el valor de óntico es 10. Si los mineros se habían ido a la cámara A y los rescatadores bloqueaban la cámara B, pues todos mueren porque todos se ahogan. Y si el dilema moral viene porque si no bloquean nada, entonces la inundación se divide entre las dos cámaras y se muere uno. Esa es la información que tienen, ¿no? Entonces sobreviven 9.
Entonces la idea es cuáles son, dentro de todas, esto es una representación de modelo matemático de un dilema moral, de qué es lo que tienen que hacer los rescatadores, ¿no? Los rescatadores no saben dónde están. Como no saben dónde están, no pueden distinguir este índice, el M2H1 del índice M3H4, ¿no? No pueden distinguirlo y por eso está esta línea punteada. Entonces, esa es la idea. Como no sabes, no distingues la representación del conocimiento. Entonces, la idea es que si tú añades a todos estos modelos STIT, le añades las suficientes mm, construcciones matemáticas, vas a poder tener una representación matemática de el conocimiento, de las creencias, de las intenciones y de las obligaciones. Y para terminar, pues, por así decirlo, en esta exposición, bueno, después de esto ya me puedo ir mucho más rápido. Entonces, con estos artilugios que les digo, de introducir probabilidades, de introducir relaciones de indistinguibilidad, de introducir topologías de las intenciones y de introducir em, una gradación o una evaluación deóntica que me permita formalizar el concepto de acciones óptimas y consecuentemente obligaciones, entonces ya puedo representar con una fórmula las categorías de responsabilidad causal, informacional y motivacional. Y entonces eso fue básicamente la teoría que se construyó, ¿no? Entonces la idea es que aquí, en un modelo de este tipo, un agente es causalmente responsable de phi si hizo phi y es posible que hubiera hecho no phi. Este diamante implica posibilidad en lógica modal, ¿no? Es informacionalmente responsable de phi si sabe que hizo phi y es posible que supiera que podía no hacer phi, ¿no? Entonces, o sea, sabe que hizo phi, esta combinación de operadores es que hizo a conciencia, ¿no? Entonces y que es posible que a conciencia hubiera hecho no phi. Motivacionalmente es si lo sabes, si tienes la intención de hacerlo y si era posible que conscientemente no lo hicieras, ¿no? ¿Por qué están decididas así? Porque hay un montón de problemáticas para hacer que las cosas funcionen, ¿no? Porque obviamente hay implicaciones y hay axiomas que rigen cómo se comportan estos operadores. Alguien mencionaba S5, hay estos operadores, el de agencia, el de responsabilidad, no, perdón, el de agencia y el de conocimiento son S5. El de creencia es KD45, el de intención es KD45, y tienes ahí combinaciones que te forzan a decidir, a tomar decisiones para qué tipo de responsabilidades o sea, qué tipo de representación formulaica y consecuentemente semántica en los modelos le vas a dar a estas categorías. Eh, Esto es la forma activa de la responsabilidad y también tengo forma pasiva de responsabilidad, que eso también es un concepto importante en la teoría filosófica de la responsabilidad. Y todo esto encima tiene que estar vinculado a lo de las obligaciones, ¿no? Entonces, las obligaciones son las cuestiones que se deciden con optimalidad de tus decisiones, que vienen por un valor deóntico que le das a las acciones. Y entonces, la idea es si, que uno está obligado a hacer phi de tal forma, tienes una representación de si estás obligado a hacer phi y tú causalmente haces no fi, bueno, entonces tienes culpa. Un nivel de culpa menor al que si estás obligado a hacer fi y si informacionalmente haces no fi, entonces tienes un nivel mayor de culpa que solamente si causalmente hicieras no fi. Y finalmente tienes un nivel de culpa más grande que los otros dos si estás obligado a hacer fi, bueno, estás obligado a hacer fi y em,
y causal, informacionalmente e intencionalmente haces no fi. Entonces esa fue la teoría que creé para para formalizar el concepto de responsabilidad utilizando la teoría STIT. Y pues bueno, esto se formaliza en palabras definiendo esto. Estos se llaman marcos o frames, se llaman marcos de branching time, y su definición es esta, ¿no? O sea, es un conjunto de momentos, lo que les decía de las cadenas, hay una función que particiona las historias para cada agente, entonces esa función choice es la que te va a permitir formalizar el concepto de agencia. Tenemos las relaciones de indistinguibilidad para formalizar el concepto de conocimiento. Aquí no están, pero también estarían las probabilidades para formalizar el concepto de creencia. Y todas estas eh, tienen ciertas constraints, ¿no? Para que funcione bien, le tienen, o para que ciertos eh, requerimientos filosóficos sobre la palabra conocimiento o sobre la palabra creencia se cumplan desde las teorías filosóficas, se le tienen que poner ciertas constraints a estas relaciones de indistinguibilidad. Value es la función que asigna los numeritos deónticos a cada una de las historias para formalizar optimalidad y luego las obligaciones. Y aquí tenemos la definición de la topología de las intenciones, ¿no? Que tienen que conformarse a estos otra vez requerimientos, por así decirlo, o estándares de la teoría filosófica de intenciones, de que las intenciones tienen que ser consistentes, de que un agente tiene que saber sobre sus intenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas también teorías filosóficas ocurriendo por debajo del agua que que tienen que reflejarse en estas reglas de interacción entre los operadores o entre las fórmulas. Típicamente defines entonces la semántica diciendo en eh, una pareja o en un índice de un momento de una historia está sucediendo esto, defino inequívocamente qué significa hacer fi, esto es la necesidad de fi, que es lo que les decía, la posibilidad y necesidad de fi, algo muy modal, qué significa hacer fi, eso es lo que les decía, si todas las otras historias dentro de la misma celda de la partición también tienen phi, entonces lo estoy haciendo. ¿Qué significa saber phi? Significa que todos los que están vinculados con con mi relación de instabilidad también sucede phi, ¿no? En todos los otros índices. ¿Qué significa que estoy obligado a hacer phi? Esta es una obligación objetiva, porque también el tener conocimiento también me lleva a obligaciones subjetivas. Todo se complejiza. Entonces significa que todas las acciones óptimas, las índices que viven dentro de de la celda de la acción, tienen phi. Eh, para subjetivamente estar obligado a phi, significa que todas las acciones que son subjetivamente óptimas y en en los, em, y en estos conceptos de extensiones epistémicas de una acción, ocurre phi. ¿Y qué significa tener la intención de phi? Si tengo un abiertito de la topología que se queda completamente contenido en los índices en los que ocurre phi. Entonces, todo esto es simplemente una forma para ser inequívoco sobre la palabra responsabilidad. Inequívoco. Y la idea de esto es cómo es qué significa que sea inequívoco. En lógica, los lógicos tenemos una obsesión casi casi de que estos sistemas de semántica o de modelos y de sintaxis de la parte del lenguaje tienen que ser correctos y completos. Entonces, ¿qué significa? Que todas estas constraints de los que le hablé los tengo que poder poner en fórmulas y que el sistema sea correcto y completo. Ahorita no me voy a meter más en qué significa correctud y completud, pero gran parte del esfuerzo de mi tesis fue que que esta lógica de responsabilidad fuera un sistema correcto y completo. Y las pruebas matemáticas para hacerlo son terribles. Entonces, son sistemas que son correctos, completos y decidibles. Para cualquier persona que le interese esta parte, pues también me manda un correo y podemos platicarlo, o si les interesa, porque pues
Todo lo que les platiqué fue la parte conceptual, pero la parte realmente de pruebas matemáticas de mi tesis de doctorado y de todos los artículos asociados, pues era probar que estos resultados de axiomatización. Entonces, regresando y ya concluyendo, existe la idea de que, y otra vez lo llamaba una plegaria y una propuesta. Nada más, si ahorita tomo preguntas, em, nada más para dar, ahora sí, circle back, ¿no? Regresar un poquito a lo que estaba platicando. Existe la idea de que una lógica de responsabilidad puede ser expresada o implementada con con estas protocolos de verificación formal que se llaman model checkers o theorem provers, de tal forma que si existe un puente entre la toma de decisiones de una inteligencia artificial subsimbólica, o sea, de las de machine learning, y que se pueda ser interpretada dentro del lenguaje o sea, dentro del lenguaje computacional en el que aplican estos model checkers, entonces uno puede decidir si una inteligencia artificial es responsable de un acto malo y entonces tendría que ser castigada o reentrenada o castigados los programadores que la hicieron, etcétera, etcétera. Y la idea, ahora sí, la panacea gigantesca es utilizar este tipo de lógicas de responsabilidad, acoplarlas a estos mm, protocolos de verificación formal, vincular los protocolos de verificación formal a la toma de decisiones de inteligencias artificiales subsimbólicas, de tal forma que se pueda automatizar la verificación de responsabilidades o de compliance de estas inteligencias artificiales a sus obligaciones. Eso es lo que a lo que apuntaba el proyecto del que fui parte y que me encantaría seguir desarrollando ahora con la doctora Tocha y con todos ustedes o con todos los que quieran en el futuro. Pero bueno, listo, quedamos. Tengo una pregunta de Mauricio. Bueno, antes que nada agradezco tu ponencia, está interesante. Tengo, bueno, la primera pregunta ya la respondiste porque te iba a preguntar si tenías un sistema de prueba, pero al ser completo, lo más probable es que sí la tengas, ¿no? Sí. Y me surgen algunas dudas que también están expresadas en el chat. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una sociedad o un modelo no contempla, por ejemplo, algo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, que se define de manera diferente a unas personas de otras, ¿no? No sé si has también o vas a trabajar en ese sentido, porque, digamos, atentar contra otras personas, si estas personas no tienen los mismos derechos, pues en ese sistema no se considera en realidad un crimen, aunque los demás sí lo consideren. Y bueno, creo que está expresado también en alguna pregunta del chat. Y la otra es, em, normalmente en lógica nos gusta definir los conjuntos de manera extensional, es decir, nombrar cada elemento, porque es muy difícil etiquetar, ¿no? Y justo te iba a preguntar también, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un presidente comete un crimen, pero después cambia y entonces está otro presidente? Y si has contemplado esos casos en donde, digamos, el individuo y la etiqueta se separan, ¿no? O sea, el presidente de tal asociación cometió un crimen, pero después cambia. Y entonces, ¿cómo atribuirías ahí la responsabilidad a la institución, aunque ya no esté la persona que causalmente hizo el crimen? Bueno, básicamente eso, ¿no? Si tienes contemplado esos casos. Gracias. Gracias. Ok, ¿me podrías responder la primera pregunta? ¿Me podrías repetirla porque no la entendí? O sea, lo del sistema de pruebas, sí, está ahí, o sea, hay un sistema ahí, claro. Pero la segunda pregunta, entonces, ¿me podrías repetirla? Básicamente es lo último que te dije. ¿Cómo podrías
Si vas a tener bueno, si has contemplado el caso en que la etiqueta y el individuo que lo cometió se separan. Te decía, si un presidente cambia, pero digamos, el anterior presidente cometió un crimen, Ujú. eh, ¿cómo lo podrías manifestar Sí. O en sea, tu que sistema? sea la figura del presidente, ¿no? Bueno, ahí es muy rápido. La solución trivial, por así decirlo, es que eh, si las obligaciones de alguien están expresadas, son moment dependent, ¿no? Están expresadas, tus obligaciones son para cada momento. Pero encima de eso, no, n- el agente no es el presidente, ¿no? O sea, sería, si el presidente A tiene la obligación, entonces el presidente A tiene la obligación. Y a lo mejor la obligación del presidente B es diferente, porque ha cambiado el código. Entonces, no va a ser, esto te tiene la flexibilidad suficiente para que no sea la obligación del presidente y que viva por el resto del tiempo. Y que entonces un presidente sea responsable o culpable de algún state of affairs o de alguna situación y de que el siguiente presidente es completamente flexible de que sí es culpable en una situación del tiempo y que en el siguiente no, ¿no? Y que también puedes tener que en el mismo tiempo presidente A no es culpable y presidente B sí, porque difieren en obligaciones. Esto es lo suficientemente flexible para modelar ese tipo de situaciones. Lo que es muy interesante de lo que mencionas es el problema de responsabilidad colectiva, en donde si un grupo de agentes, ¿cómo lo reduces a la responsabilidad individual? O por ejemplo, si una organización, porque ahorita lo hablamos individualmente, pero también el sistema es suficientemente flexible para modelar acción conjunta. Y entonces ahí la idea de, si tienes una acción que en cierto momento el grupo es responsable de una acción mala, ¿cómo lo vas a vincular a las acciones individuales? Y ahí hay un tema muy interesante que se llama vacíos de responsabilidad, en donde el grupo es colectivamente responsable, pero no hay nadie individualmente responsable. Lo mismo, organizaciones, que la organización sigue siendo la misma, a eso es a lo que me llamó mucho la atención. La organización sigue siendo la misma, porque tiene el mismo nombre, la misma etiqueta, pero salieron elementos individuales de la organización. Entonces, ¿cómo entonces estamos ahí? ¿Quiénes son los responsables? ¿No? Por ejemplo, supongamos que la ONU, es un ejemplo bastante tonto, pues, supongamos que la ONU era mala antes y que bombardeó países. Y entonces estás diciendo, oye, la ONU de hoy en día es responsable de haber bombardeado países antes. Entonces, ese es el tipo de, de preguntas a las que se puede uno enfrentar y que sí, necesitan mucho más sutilezas en cuanto a la extensión temporal y la cohesión temporal de grupos, ¿no? Entonces, ¿se puede? Sí, se puede, pero ahí no hay, mm, en este lenguaje no están los operadores de tiempo y se le pueden agregar operadores de tiempo. Y se puede diferenciar entre lo que era una organización en cierto momento a lo que es una organización en otro momento. En realidad, la forma más rápida de resolver este problema es que la ONU de hace mucho tiempo no tendría por qué, no es la misma ONU de la de hoy. Ahora, ¿cuándo deja de ser la ONU de hoy? ¿Cuántos miembros tienen que haber salido? Esa es otra pregunta que también no hay una respuesta ahorita para responderla. Pero está muy interesante tu pregunta. Me gustó mucho. Bueno, gracias. Nada más antes de pasar, es que me acordé de la pregunta que te hice antes. Justo el sistema de creencias muchas veces permite que las personas, digamos, como que haya dos niveles de derecho, ¿no? Y entonces, sobre todo, por ejemplo, las sociedades que son muy religiosas, ya tenemos los que creen o los que forman parte del sistema,
tienen más derechos que los otros. ¿También contemplas ese caso en este trabajo? ¿O no? Sí, porque la evaluación de óntica que yo te pongo es general. O sea, la evaluación de óntica no está decidida de antemano. Y de hecho he tenido como mucha interacción con personas que te dicen, oye, pero a ver, en el momento en el que tú, por qué lo de los mineros, por qué que sobrevivan 10 tiene el valor 10 y que sobrevivan 9 tiene el valor 9? O sea, ¿y por qué que sobrevivan cero tiene el valor cero? Realmente, ¿no? ¿Quién toma esas decisiones? Entonces, este es un framework en el que esa decisión yo no la estoy tomando. O sea, este es un ejemplo que es muy natural. Pensar que si sobreviven 10 el valor de óntico tiene 10. Que si sobreviven cero el valor de óntico es cero. Que si sobreviven 9 el valor de óntico es 9. Pero a lo mejor ahí existe una situación en donde, y disculpen que sea, pero a lo mejor supongamos que sea burdo o un poco elegante en mi ejemplo, pero para tomar algo, supongamos que, cierta, que de el que se murió es más importante porque es importante religiosamente. Entonces, tendría que haber una diferente evaluación, ¿no? Entonces, yo, por así decirlo, esto es lo suficientemente flexible para que la evaluación que le quiera dar cualquier grupo, ellos decidan cómo van a ponerla. Y más bien es, dada esa evaluación de óntica, dada ya establecida de antemano, cómo se van a calcular las responsabilidades. Pero yo no tengo esa mano, por así decirlo, divina en la que dice, estas son las valuaciones deónticas que deben suceder. Em, entonces, eso es también una pregunta muy importante que surgen muchos dilemas, ¿no? ¿Cómo vas a evaluar? No se resuelven. Esta evaluación de óptica no resuelve el dilema entre si el coche que se está manejando solo, si es peor o mejor que atropelle a tres personas de edad avanzada o a tres niños. No lo resuelve. Este problema no lo resuelve. Lo único que resolvería es que si alguien asigna ciertos valores a ello, entonces sabremos cuándo el coche es responsable de un acto peor o mejor, dado a su sistema de reconocimiento, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese no toca no es para nada uno de los esfuerzos objetivos de mi investigación tomar ese tipo de decisiones, aunque muchas veces ese es el tipo de decisiones que se buscan en, ya en el desarrollo de productos, ¿no? Al desarrollo de ChatGPT o algo así, es como tienes que dar esto y saber cómo evaluar deónticamente, también es un problema muy grande. Porque hay personas que dicen, no, pues vamos a hacer un promedio de evaluaciones deónticas de todos los grupos que entrevistemos. Es como la máquina moral del promedio. No, pues vamos a hacer un promedio de éticas. Eh, Otra forma es, pues no, nada más. Se van a acoplar a la teoría del utilitarianismo de acciones y la evaluación deóntica va a ser utilitaria. Entonces, es más bien mi sistema es suficientemente flexible para admitir muchas teorías éticas, pero no decide ninguna. No, no toma una sobre otra. Gracias. Jesús, Hola, hola, ¿se escucha? sí. Ah, sí, bueno, eh, estaba pensando en, por ejemplo, en cómo definir la responsabilidad hacia con las otras generaciones, por ejemplo. O sea, en la decisión de cómo hacer uso de los recursos, ¿tendría sentido preguntarnos eso? O sea, ¿cuál sería la responsabilidad para agentes que todavía no existen? Gentes que todavía no existen.
Mm, pues yo creo que ahí la respuesta más prudente es que bajo cierto horizonte de tiempo sí vale la pena definirlo, pero más allá no, ¿no? Y otra vez, creo que es un poco relacionado a lo que decía, a lo que platicábamos ahorita con Mauricio, ¿no? Entonces, bajo cierto horizonte de tiempos, y eso también viene de situaciones en las de inteligencia artificial, como lo estoy razonando de esa forma, subsimbólica, es como, bueno, tener un horizonte de tiempo en donde vale, en donde digas, si te sales de este marco, entonces pues, vas a ser culpable, ¿no? De estas cosas, ¿no? Y que ese horizonte de tiempo ciertas veces lo puedes ir revisando para extenderlo o para terminarlo, ¿no? Entonces creo que también es un sistema flexible para que tenga ese tipo de evolución en el eventual proviso de que se pueda automatizar algo así, ¿no? Ahorita, ahorita esta teoría está diseñada para, como te digo, mm, cada o sea, está muy centrada, es lo suficientemente general para hablar de todo el tiempo estos modelos, o sea, de todos los momentos, pero lo suficientemente específica para decidir las obligaciones que uno tiene y las responsabilidades que uno tiene momentáneamente, ¿no? Entonces, que tengan cierta persistencia, eso no es algo que sea tan fácil de modelar, la persistencia de las obligaciones a través de momentos. Se puede, sí, con otros operadores, eh, pero entramos en temas de complejidad muy grandes para qué obligaciones tienen que tener cierta persistencia y qué otras no, porque tendrían que ser muy case specific para el escenario que tú estés intentando modelar. No sé si me doy a explicar, Sí, 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 gracias. ¿no? ¿De qué? Aldo, justo sobre esto último que acabas de decir, Xiomara dice, si podría ser una proyección hipotética deductiva formalizada en el marco de una lógica modal o para consistente. Podría ser una proyección hipotética deductiva formalizada en el marco, pero eso no es una pregunta, ¿no? Es un comentario. Ajá, es un comentario a lo que estabas Ujú. diciendo de cómo se podría Sí. pensar en incluir estos elementos. O Ah, sea, no, piensa que a pregunta. lo mejor podría ponerse Pero ¿qué es lo que podría ser? así O sea, esto. Ajá. A ver, Xiomara, si nos dices ahí. la dimensión ética. O sea, la dimensión ética podría ser una proyección hipotética deductiva formalizada en el marco de una lógica modal o par consistente. A ver. O sea, pero tú te refieres a hacer una formalización de, o sea, en términos lógicos o sea, de códigos éticos con una relación de deducción. ¿A eso te refieres? O sea, como si tuvieras una teoría ética. Recordá que estabas hablando de un escenario que no está presente, pero que Ajá. hipotéticamente yo puedo plasmar, Ujú. digamos, un enunciado lógico, hipotético, deductivo, en caso de realizarse. Porque una cosa es que yo Ah, haga ya, ya, inteligencia, ya. ok, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, ok, bueno, ya Y veo. recordar que la lógica para consistente tiene otros niveles de indeterminación, que también entraría en una teoría estocástica o probabilística. Sí, claro, sí. Eso se maneja un poquito con, sí, y con otros, o sea, lo que veo similar a lo que estás diciendo, sí, o sea, casos hipotéticos es como lo que se llama
lógica condicional, ¿no? O sea, epistémica condicional o updates. Entonces, que también es, si tienes esto, entonces, o dado que ocurre esto, condicional en cierta cuestión, entonces O tienes esto. bicondicional. Sí, También recordar que puedes jugar con esa estructura, ¿no? sí, Más allá de la lógica binaria. exacto, exacto. Entonces, sí, podría ser. Gracias. Te invito Yo sé a que es que lo complejo lo que explores. estás planteando, ¿no? Porque obviamente al enmarcarse en sistemas de inteligencia artificial, tenés otros niveles de complejidad que no se da en la lógica binaria, ¿no? Sí, no, claro. Sí, esto es a una, por eso digo que es una panacea, por así decirlo, y es, por muy complejo que sea dentro del lado de esto, si se va a aterrizar en un proyecto que realmente vaya a tener una consecuencias importantes en cómo se desarrolla la inteligencia artificial, entonces sí tiene que haber muchísimos compromisos de ambos lados. Entonces, y mucho sería una sobresimplificación y mucho sería una sobrecomplejización. Entonces, creo que tal vez hay formas más eficientes de asegurarnos que las inteligencias artificiales de hoy se acoplen a paragones éticos. Diego, ya me voy a tener que ir, muchachos. Ujú. Hola Aldo, buen día. Muchas gracias por la presentación, me parece muy interesante. Bueno, yo quería comentar también sobre la cuestión de la intencionalidad. Ajá, Bueno, más bien la pregunta es, ¿a qué tipo de sistemas de IA se puede aplicar esta teoría? Y estaba pensando en la distinción entre IA fuerte e IA débil, porque ajá, yo considero que a menos que podamos hablar de inteligencias artificiales fuertes, la cuestión de la responsabilidad, de la conciencia y de la intencionalidad sigue cayendo en los seres humanos. claro, Digamos, aunque determinemos que un modelo decide, o bueno, si un modelo identifica que tal sistema de IA es responsable, entre comillas, ¿a quién vamos a culpar o a quién vamos a juzgar? O sea, finalmente a los diseñadores, desarrolladores. O sea, yo creo que hablar de sistemas, bueno, a ver, lo que dije, si te hace sentido la pregunta para no enredarme más. oh, no, claro. No, tienes toda la razón. Ahí hay uno un poco, hay que decidir y con una convención de a qué vas a llamar agente, ¿no? ¿Cuándo ya le vas a dar, yo sé que lo que estás mencionando de inteligencia artificial débil o fuerte, pues tiene que ver con cuándo ya le vas a decir a una inteligencia artificial, bueno, expresado en mis términos, ¿cuándo le vas a decir a gente? No necesariamente tiene que ser ya alguien, un robot que tiene inteligencia artificial general, pero si tú a un algoritmo que es muy particular, que toma decisiones sobre, por ejemplo, si alguien tiene que recibir cierto medicamento antes que otros, o si alguien merece un ascenso antes que otros, o si alguien merece un crédito hipotecario o no. Si tú le dices, si tú llamas a ese algoritmo un agente, entonces, y lo encuentras, por ejemplo, le haces una prueba y encuentras que ese agente tiene un sesgo, entonces tú puedes decir que el agente tiene la culpa de promover un sesgo, ¿no? Ahora, ya que el outsourcing de decir, bueno, ¿quiénes son? A ver, ok, va, es culpable ese agente. ¿Cómo lo vamos a castigar? Pues lo desconectamos o se le va a dar un castigo a las personas que lo programaron o se va a proceder contra ellos. Es una discusión padrísima y gigantesca que ahorita viene ¿Verdad? más bien en el marco de la regulación de inteligencia artificial. Hoy en día no tenemos una respuesta, ¿no? Hoy en día no tienes una respuesta de qué casos son los que vas a tener que hacer una rendición de cuentas de los grupos de desarrolladores o de las compañías que están eh, poniendo al alcance de la sociedad estas herramientas, pero poco a poco va, ¿no? Lo que sí puedes decir es que el algoritmo tiene la culpa, sí está promoviendo un sesgo. ¿Cómo vas a ¿Cómo vas a
encontrar los responsables, eso es algo que vamos a ver decidiendo más que nada por teóricos legales y por organismos de regulación dentro de los próximos años. Y el ejemplo más claro es, por ejemplo, las leyes de protecciones de datos. Hace 15 años no existía esto. No tendrías que decir que aceptas todas las cookies o que aceptas que tus datos sean usados, etcétera, etcétera. Hubo cierta exposición de que había un mal uso de los datos que tú dejabas en Internet y las compañías tuvieron que cambiar sus maneras. Y hoy en día las sanciones a mm, soluciones que no sean que no se acoplen a las normativas de datos, son sanciones que son decididas, es como, bueno, se va a sancionar a la empresa, se va a sancionar a esto, porque así hubo una convergencia institucional sobre una problemática, ¿no? Y eso va a suceder en cuanto a las inteligencias artificiales, pero no es algo mm, que ya esté cantado. Y lo que yo hice, para nada lo canta. Lo que yo hice es más bien busca ser cierto tipo de controles que te puedan decir, ok, este agente es culpable. Ya como quieras tú castigar a las empresas o desarrolladores que lo crearon, eso es otra discusión. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, Mira, Perdón, me genera, Xiomara, digamos, quería comentar algo a lo que comentó, a lo que respondió Aldo, no sé sí, si. no, es que me interesó mucho tu pregunta también, compañero. Ah, gracias. Sí, bueno, no, es algo que justo quería vincularlo con la respuesta de Aldo, y tiene que ver bueno, con la cuestión de si estos modelos, bueno, estas teorías, ¿no? Pueden ayudar en el problema de los sistemas de caja negra, ¿no? O en el fenómeno de caja negra, que tiene que ver con sistemas en los que hay muchas variables y la trazabilidad, digamos, de la responsabilidad, bueno, es un problema, ¿no? Si estos modelos, bueno, estas teorías pueden ayudar en ese caso particular. eh, la respuesta veloz, Diego, es no. Esa es la respuesta veloz. El problema de la caja negra y de la inteligencia, o sea, no es algo que realmente vaya a poder resolver esto. Lo que se puede resolver es si tienes un mecanismo de interpretabilidad de cierta decisión que puedas formalizar como lo que yo te di, como estos modelos que te digo, entonces vas a poder decirle a tu caja negra, te tienes que reentrenar o vas a tener que darme otra opción, pero no le da trazabilidad. No le da trazabilidad porque por el mismo, ese problema de la caja negra siempre va a existir por el momento, ¿no? O sea, no es complejidad de las redes neuronales. Entonces no es algo no es algo computacionalmente viable el hecho de tener una trazabilidad con este tipo de lenguajes. Muy bien, gracias, Aldo. ¿No de qué? Bueno, a ver, Xiomara, ¿querías preguntar rápido? Sí, me interesaban dos elementos. Primero, la pregunta del compañero, muy interesante, porque retoma este principio de intencionalidad, que prácticamente estaría fuera de la caja, ¿no? Cuando yo construyo un sistema de inteligencia artificial. Pero el otro me llamó también la atención dos, un nivel de comparación que voy. ¿Cómo puedo yo, cómo fundamento el juicio de culpabilidad a un algoritmo? Que es muy diferente cuando ya sales del plano de la formalidad y hablas de un enjuiciamiento o un comportamiento ético de una empresa X o Y. Pero me Ujú. llamó la atención cuando se emitió el enunciado, ese juicio de culpabilidad al algoritmo. ¿En base a qué? Solo me quedó la inquietud, ¿no? Tal vez me Sí, aclaran. no, claro. En base a
en base a cómo todos se dan los juicios de culpabilidad, uno tiene que entonces tener el listado de las obligaciones del algoritmo, ¿no? Entonces, eh, cualquier culpabilidad es relativa a un marco de normatividad. Y ese marco de normatividad típicamente es un listado de normas de conducta. Y si uno tiene uno para un algoritmo, entonces si no está cumpliendo la obligación o si se desvía de la obligación, entonces es culpable. Pero Pero, estaría en intencionalidad, más bien como decía el compañero, ¿no? Porque yo tengo la intencionalidad una vez que construyo el algoritmo. eh, Entonces no es el algoritmo per se. depende. Depende de Ajá. si uno le puede, de si uno le puede ascribir, o así, ascribe, estoy pensando en inglés, si uno le puede dotar de obligaciones al algoritmo, ¿no? Que típicamente es algo que se hace. Eh, el algoritmo, ahora la palabra que si tenga intenciones o no, eso es algo que también es muy debatible, ¿no? Claro. No es algo que A priori. la intención de uso del algoritmo, etcétera, etcétera. Pero para resolverlo, yo creo que lo más efectivamente, pues es una combinación de las intenciones de los desarrolladores o de las empresas y de las obligaciones que tendría a las que ese algoritmo se les han dado ellos mismos, ¿no? Entonces, el hecho de generalizar obligaciones de ciertos algoritmos, pues más bien lo que a uno le permite es, em, es si tienes una cierta clase de modelos o cierta clase de algoritmos y dices, tienen que tener un cierto comportamiento, pues entonces haces el listado de las normas de ese tipo y entonces cotejas. Y los que no se acoplen a eso, pues entonces tienen que ser o desconectados o reentrenados o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es más bien perdernos en sutilezas de quién es el culpable o no. O sea, todo es relativo. O sea, vale decir que un algoritmo es culpable de algo si tiene una lista de obligaciones, pues, solamente el algoritmo. Pero si no, o sea, ese es el condicional, por así decirlo. Si los algoritmos no tienen que tener, si alguien dice, bueno, no, los algoritmos no van a tener listas de obligaciones, más bien son las empresas o los desarrolladores, bueno, pues entonces son las empresas y desarrolladores las que van a tener la culpabilidad. Entonces, todo es dependiente de esa convención. Ok. Muchachos, ya me voy a tener que ir, pero les dejé mi correo electrónico ahí por si quieren Ujú. escribirme cualquier cosa. Ahí los veo, ¿no? Muchísimas gracias, Karen. No, gracias, No te los Salim. tenía que abandonar tan abruptamente, pero estoy trabajando. Entonces, Muchísimas gracias a ti. Quedaron unos comentarios en el chat, pero luego te los mandamos. vale, Muchísimas muchísimas gracias. Bye bye. gracias. No, bye. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Pues estuvo, creo, muy interesante la sesión. Fue un desarrollo de lógica formal de nociones de responsabilidad que creo que lo presentó Aldo de manera muy interesante. Y bueno, pues nada más, la próxima sesión del seminario va a corresponder a esta parte de la lectura de artículos, va a ser la próxima semana. En esta ocasión será una tesis de licenciatura que habla sobre el problema de la identidad digital. Pues está planeada para el horario anterior tradicional para México, sobre todo, a las 6 de la tarde el próximo jueves, en el mismo correo que les mandé para esta sesión, viene la información de esa otra. Y después iremos alternando así estas sesiones donde los ponentes nos presentan su investigación. Van a ser unas a las 6 de la tarde y otras a las 12. Muchísimas gracias a todos. Veo que sí nos acompañaron de otros lugares también. Eh, entonces, bueno, pues esa es un poco la idea, darle también más oportunidad a que alguien que no le queda para nada el horario de las 6 de la tarde pueda acompañarnos en ese horario de las 12 acá en México. Pues muchas gracias.
También a los que sí han estado en todo, los que están llegando a todo, pues también muchas gracias. Aquí los tengo muy presentes. Y pues ya les mandaré también sus comentarios a Aldo, ¿no? Pues seguimos en contacto. Hasta la próxima. Muchas Gracias. gracias, Karen. Que tengas un Gracias, bonito día. Karen. Hasta la próxima. Ah. No, gracias a ustedes. ¿Ya?